de Congreso del que ustedes observaban en la nota. Debe ser el camino, Miguel Ángel, para aprovechar el tiempo con usted, la ley de extensión de dominio, los tribunales especializados, debe ser el camino para combatir el narcotráfico en un país como Costa Rica o una región como Centroamérica, para vernos más unificados. Buenos días y bienvenido. Muy bien, buenos días, mucho gusto. Definitivamente, en Guatemala tenemos 7 años de estar hablando de juzgados especializados. Lógico, al crearse los juzgados especializados, se crean policías de investigación especializadas relacionados con el crimen organizado. El crimen organizado en Guatemala pues tiene características muy especiales. Estamos hablando, no es lo mismo hablar de crimen organizado de maras, crimen organizado de narcotráfico, crimen organizado de zetas, y ahora que está muy común el problema de la corrupción relacionado con el crimen organizado. Muy recientemente se ha trabajado bastante con relación a los niveles de corrupción en el estado de Guatemala, especialmente funcionarios públicos. A mí me ha llamado la atención varios procesos, pero especialmente en donde se crea una estructura externa dentro del Estado para tomar el Ministerio de Finanzas, que es donde se captan los recursos para que todos los guatemaltecos pues Nos referimos al caso puntual de la línea, el proceso de la línea. Le estoy haciendo referencia que me llamó la atención cómo a nivel cúpula de gobierno se crean estructuras externas para tomar las instalaciones de la SAT y prácticamente cobrar una parte para el Estado y una parte que ellos le denominaron cola para prácticamente distribuírselos en forma mensual, cantidades millonarias. Estamos hablando que en la aduana, y según cálculos, porque también está, aparte de que está detenido el presidente de la República, la vicepresidenta Monzón, que era el secretario privado de la vicepresidenta, está detenido el superintendente de administración tributaria, el anterior, el que estaba actualmente, la intendente de aduanas, que es Claudia, y así sucesivamente está prácticamente toda la plana del Ministerio de Finanzas. Don Miguel Ángel Gálvez fue, Julieta, parte de los jueces que también estuvieron en este proceso que se siguió contra el expresidente. ¿Tuvo a cargo esa resolución que pidió la prisión preventiva de don Otto Pérez Molina, don Miguel Ángel? Sí, yo estuve como juez y él llegó, el presidente le decretan con lugar el antejuicio, se dicta la orden de aprehensión porque se dictó orden de aprehensión y el día siguiente él a las 8 de la mañana se presentó al juzgado. Cuando se presenta al juzgado, él ya ha presentado la renuncia, pero no la ha conocido el Congreso de la República. O sea que el señor llega como presidente de la República, llega con su comitiva presidencial y con todas las prerrogativas de presidente de la República. Así es como se sienta ya como sindicado y se comienza la audiencia correspondiente hasta más o menos tipo mediodía, 11:30, 12, es que el Congreso se reúne y conoce la orden de la renuncia del presidente. Existe un nivel de presión, además, el llegar con toda su comitiva, con toda la parafernalia que tiene un presidente alrededor. ¿Cómo manejar ese tipo de presiones? Estaban atacando la cúpula más grande, políticamente los más poderosos en Guatemala. ¿Cómo manejar ese tipo de presión ante el juez? Aparte de eso, que él es presidente, la característica especial es que él es militar. Y ese es otro esquema también complejo, porque eso ya era atacar a ese grupo tan poderoso en Guatemala que son los militares. Y aparte de eso, dentro del proceso hay más militares relacionados con la misma estructura. Pero lógico, pues ya se pueden imaginar cómo puede estar un juzgado cuando llegue un presidente de la República a prestar su primera declaración. Hay una cobertura a nivel internacional, pero cantidad, y las presiones, la SAAS, que es la policía especializada que cuida al presidente, no lo quería soltar, pues, porque ellos estaban bajo responsabilidad de ellos, y por supuesto las cosas se tienen que entender, pues. Y llega un momento en que estando de presidente, él dentro de la audiencia pide permisos para ir al sanitario, pues, o sea, el presidente de la República se doblega a lo que es prácticamente
lo que es la ley, pues. ¿Y eso qué nos puede Don Miguel. reflejar? Perdón, Julieta, Sí. ¿cómo podemos valorar esto como un reflejo de qué? ¿De independencia de poderes, de fortalecimiento de las instituciones en Guatemala, o realmente un ministerio público que no titubeó en hacer las acusaciones? ¿Qué podríamos valorar en términos generales al final ya con la puesta en cárcel de Otto Pérez? Aparte de todo el contexto, el aspecto fundamental es el apoyo de la sociedad civil. Como la sociedad civil, después que se dicta la orden de aprehensión de la señora Valdetti, la vicepresidenta, se dicta la prisión, es increíble, al día siguiente la población se vuelca completamente al palacio, y es más, una manifestación casi más de 100.000 personas, o sea, un movimiento enorme en donde le exigían al presidente de la República. Yo considero que, aparte de hablar del Ministerio Público, de independencia judicial, que también hay que tomarlo en consideración, hay que hablar del apoyo de la sociedad civil y la exigencia, y ahorita están con exigencias para tratar de transparentar al máximo lo que es la cosa. Don Miguel, para finalizar, esa decisión y esa investigación que llevó a esa orden de aprehensión del presidente Otto Pérez y esa estructura que lograron armar y determinar de supuestamente esa denuncia contra el exmandatario, tuvo que haber detrás una especialización, como decía usted, a nivel de temas de corrupción, de crimen organizado. ¿Fue esencial ese aspecto para lograr determinar esa denuncia contra el expresidente Otto Pérez? Por supuesto, yo considero que fue un factor importante. Ya se puede imaginar trabajar prácticamente con 100.000 escuchas, porque ahí se comenzó con las interceptaciones de llamadas telefónicas, y poco a poco ir prácticamente depurando el proceso hasta que se llega a las órdenes de aprehensión y se detienen a las personas y se busca evidencia, y se encuentra cantidad de evidencia que hasta la presente fecha se ha pedido información a otros países, incluso hay mucha información que todavía no se ha depurado. Es un proceso muy extenso. Ya se puede imaginar qué tipo de estructuras estamos hablando, si prácticamente se estaban investigando a la cúpula prácticamente del gobierno. La cúpula más poderosa. Don Miguel Ángel Gálvez es juez guatemalteco. Él fue parte del grupo de jueces que solicitó y que envió a prisión a una de las cúpulas que se había organizado en Guatemala para delinquir. Como dice él, deben migrar los diferentes juzgados y adaptarse a las realidades de los distintos países. Muchísimas gracias, don Miguel Ángel, por acompañarnos brevemente en esta mañana. Mucho gusto, buenos días. Muchas gracias. Vamos a continuar con más información. Así es.